Muy lindo. Mire, esto es tan maravilloso, usted se va a quedar sorprendido, sorprendida de lo que significa todo lo que ha sucedido en la vida del ser humano. Estamos viendo, hermanos, el tabernáculo, y hoy nos toca ver el altar del incienso, el altar del incienso. Ya vimos el altar de bronce. Vimos que el altar de bronce está en la entrada del tabernáculo, en el área del patio. Ahí estuvo el altar de bronce. Pudimos ver algunas cosas, aunque déjeme decirle que siempre que traemos el estudio casi no lo podemos terminar, pero es tan grande el estudio que al paso nosotros siempre vamos a estar viendo estos temas que son tan importantes, y Dios está revelando y está trayendo nuevas cosas todavía para que sigamos aprendiendo. El tabernáculo increíblemente es el lugar donde se habla más de nuestro Señor Jesucristo, donde se detalla más lo simbólico en nuestro Señor Jesucristo. Es increíble. El tabernáculo lo mencionan 5 libros que están en la Biblia. Y entre estos 5 libros detalladamente se habla 50 capítulos. Así que es muy interesante porque este tabernáculo se habla tanto en la Biblia, y es porque tiene un objetivo, un propósito en la vida, no solamente en la vida de los que ya pasaron, sino que en la vida ahora nuestra como cristianos, como hijos de Dios. Así de que ya vimos el altar de bronce. Cuando vimos el altar de bronce, todos los utensilios que estaban en el patio y el altar de bronce, todo fue hecho esculpido por bronce. Y usted dirá, ¿por qué bronce? El pueblo de Israel dieron ofrendas de bronce, ofrendas de oro, de plata, ofrendas de lino fino, de telas, ofrenda aún de los cueros de los animales que usaron para poder detallar el tabernáculo. Pero en la parte del altar de bronce, todo fue esculpido por ese material de bronce. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa el bronce? El bronce significa que hay algo que está mal y que hay que remediarlo. En pocas palabras, hay juicio. Hay juicio, eso significa el bronce. Ahora tal vez usted ha leído en el libro de Números que hay un acontecimiento donde el pueblo de Israel hablan contra Dios y contra Moisés. Y le dicen, cuando ellos vienen en el camino, les dicen: Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? O sea, de donde estaban esclavizados, para que ahora muramos en este desierto. Ellos iban en camino, donde no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de ese pan cotidiano. O sea que había un murmullo negativo entre ellos, que se convertía en una blasfemia y pecado, porque blasfemaban contra Dios. Esa es una enseñanza muy grande para nosotros,
que nosotros en todo tiempo, sea bueno, sea malo, debemos de confiar en Dios, y lo vamos a ver en esta naturaleza gloriosa del tabernáculo. Entonces Dios, Jehová, le manda a Moisés hacer una escultura de una serpiente ardiente de bronce. Yo creo que algunos ya han leído ese pasaje, y yo he predicado como unas 3 o 4 veces en ese pasaje de la serpiente de bronce. Y el propósito que Dios le dice a Moisés, que cuando haga esa serpiente de bronce, la ponga sobre una asta. Cuando dice sobre una asta o sobre la bandera, quiere decir que había un lugar estratégico donde la serpiente de bronce estaba. Entonces cualquiera que iba a ser mordido, porque por la culpa de su pecado llegaron serpientes ardientes que mordieron a mucho pueblo de Israel, y mucho pueblo murió por las picaduras de la serpiente. Pero cuando ellos se arrepienten y buscan el refugio en medio del arrepentimiento, entonces Moisés recibe esa orden de hacer esa estatua de bronce, para que cuando un israelita era picado por alguna serpiente ardiente, se pueden imaginar esas serpientes terribles en el desierto. Cuando alguien era picado, corrían inmediatamente a donde estaba la estatua de bronce, y solamente con mirarla, ellos no morían, desaparecía el veneno que estaba en su cuerpo. Pero eso fue en el Antiguo Testamento. Fue la forma como Dios pudo cultivar en ellos la remembranza del pecado, y también que en medio de todas las circunstancias, la única solución era Jehová de los ejércitos. Por eso fue que también el altar de bronce había sido hecho de bronce. Porque cuando las personas entraban al atrio, lo primero que iban a hacer era ofrendas de sacrificio. Y ahí estaba detallada, hablamos de un poquito de ello, ofrendas de comida, ofrendas de animales. Pero cuando pasamos después del atrio, pasamos a la parte más importante del tabernáculo, como era el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, dice que el velo se rasgó, se rompió de arriba hacia abajo, el velo de la entrada hacia el lugar santo, el lugar santísimo. Porque en el lugar santo solamente podían entrar los sacerdotes. Y al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote. Cuando Cristo murió, entonces se rasgó ese velo y ya todos tuvieron acceso a pasar al lugar santo. Es muy precioso y maravilloso al poder saber todas estas cosas que se movieron y que ahora a nosotros nos da la fe y la esperanza más grande en una actitud, aunque es un poco diferente, pero viene siendo el mismo causal para nosotros. Dice así, leamos lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 30, donde está el altar del incienso. Porque el altar del incienso es lo que estaba adentro del lugar santo. En el lugar santo estaba
el altar del incienso y estaba también el candelero. Pero ahora vamos a ver solamente el incienso y dice así la palabra del Señor. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera. O sea, quemar el incienso. Y esto va a ser de madera de acacia, lo harás. Su longitud será de un codo. Cuando dice su longitud será de un codo, más o menos era como 45 centímetros. Vamos a decir que el codo se medía de la punta del hueso de aquí, lo que le llamamos el codo, hasta la punta de los dedos. Vamos a decir que más o menos ese altar de bronce era más o menos como cuadrado. Esto no era tan grande. Tenga la idea. Y eso es lo que dice la palabra. Su longitud será de un codo y su anchura de un codo. Iba a ser cuadrado. Y su altura cambia. Dice que su altura de 2 codos, o sería el doble, la altura del altar de incienso. Y dice el verso 3, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, porque tenía 4 cuernos, un cuerno en cada esquina, un cuerno acá y otro cuerno acá, pero tiene su significado por qué estaban ahí los cuernos, que quiera Dios que nos ayude a poder terminarlo. Ahí lo pueden ver, ustedes pueden ver en las esquinas los cuernos, pero lo vamos a detallar más adelante. Le harás también 2 anillos de oro debajo de sus cornisas. También lo puede ver donde están las argollas, porque todo tiene su significado. De ambos lados para meter las varas con que será llevado, o sea que tenían que tener esas 2 varas, porque recuérdense que el tabernáculo estaba hecho para poder de alguna manera levantar campamento y seguir hacia adelante en el camino. Y de ahí detenerse a la orden y a la misericordia de Dios, porque también vimos que el tabernáculo y el pueblo de Israel se movían a través de la manifestación de la nube, que de día le era de sombra y de noche le era de fuego. Esa era la señal de Jehová cuando quería que su pueblo continuara su camino. Recuérdense que fueron 40 años de una expedición. Ellos tenían que pasar algún tiempo acampados en algún lugar, pero cuando tenían que moverse, por eso la hechura de el altar de bronce era de esa manera, para que cuando llegara el momento lo podían cargar. ¿Quiénes lo podían cargar? No cualquier persona del pueblo de Israel. Únicamente los levitas que habían sido llamados para el servicio en el tabernáculo del Señor. Qué lindo es esto, de veras, hermanos. Dice, sigue diciendo, harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro y las pondrás delante del velo, donde dice las pondrás delante del velo. O sea que estaba el lugar y el velo, el cual se rasgó cuando nuestro Señor Jesucristo murió, que vamos a ver su significado en otro estudio. Pero sigue, y las pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo.
o sea, donde se va a encontrar con el sumo sacerdote. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, o sea, sobre el altar del incienso cada mañana cuando alistes las lámparas que la quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer quemará el incienso. Rito perpetuo, oiga bien, rito perpetuo de Jehová por vuestras generaciones. Aquí viene algo. No ofreceréis sobre el incienso extraño ni olor, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con sangre de sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. El propósito de Dios era que el pueblo de Israel anualmente tenía que llegar. Recuérdense que había una especie de adoración en la entrada al tabernáculo, donde se ofrecían ofrendas diferentes, pero aquí es una ofrenda de sangre de un macho cabrío. Y eso iba a ser anualmente. ¿Por qué anualmente? Porque según la fiesta, le llaman la fiesta del tabernáculo, era la vez donde se iban a presentar los pecados que habían cometido, llevando sus animales, sus ovejas, sus machos cabríos, para ofrecerlo en sacrificio. Usted puede ver aquí está el altar de bronce, pero el altar del incienso está atrás. Vamos a pedirle a nuestro hermano que lo ponga un poco más, o sea, la otra fotografía. Pero detallemos esto un poco ahora, porque yo quiero, hermanos, llevarlos siempre en ese mismo capítulo 30, del verso 7. Verso 7 en adelante, donde dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemarás. Yo creo, hermanos, que las cosas en nosotros han sido detalladas de la misma manera. Y ahora usted puede comprender ¿por qué nuestro Dios dijo que ahora nosotros somos reyes y sacerdotes? Aquí se mandaba cada mañana ofrecer. Pero Dios nos llama ahora a nosotros como reyes y sacerdotes también, hermanos, a través de la oración poder administrar no solamente nuestras parentelas, sino que administrar dentro de su iglesia o de la casa de oración a nuestros hermanos. El verso 8 dice: y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. O sea que el mandato de Dios era de que lo tenían que hacer perpetuamente, porque definitivamente el hombre no era perfecto y no ha sido perfecto. Y en el amor de Dios, el propósito de él era que continuamente se estuvieran limpiando
la levadura del mundo, de sus sentimientos, del asiento de sus emociones, y la presentaran en holocausto. Pero vea usted que ahora nosotros no podemos ir con el sacerdote para que pueda administrar nuestros actos, sino que ahora nosotros mismos, como reyes y sacerdotes, venimos a la presencia de nuestro Dios, porque para eso se rasgó el velo, porque ahora tenemos el acceso, la bendición de venir y postrarnos, hermanos amados, todos los días de nuestra vida, delante de la presencia de Dios, presentando así lo defectuoso que hay en el ser humano y poder tener una vida digna, agradable al Señor en el peregrinaje que ahora tenemos en esta vida. Dios está con nosotros. Dios está en medio de su pueblo. Y dice la palabra en el verso 9, no ofrecerás sobre el incienso extraños. O sea que no había, el mandato de Dios era de no a poder ofrecer un incienso extraño, sino que tenía que ser un incienso puro. Yo quiero llevarlos, hermanos, a esta cita. Vayamos a Apocalipsis. En el capítulo número 5, verso 6 en adelante, oiga lo que dice la palabra. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y sus ojos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué es lo que significa los cuernos? Porque en el altar de bronce, en el altar del incienso, nosotros vemos cuatro cuernos en sus esquinas. Pero ¿qué significa eso para nosotros ahora, simbólicamente? Cuando una persona presentaba holocausto a Jehová, era el sacerdote que tomaba el animal que iba a ofrecer en sacrificio o holocausto y lo tenía que amarrar a las 4 esquinas en los cuernos. O sea que el animal quedaba prácticamente atravesado, como formando una cruz. Y ahí era degollado. Ahí era degollado. Y dice que la sangre y su grosura y todo era derramado sobre el altar. Esto es algo simbólico, hermano. Por eso la palabra, ve aquí, dice, y vino, dice, cuando habla, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes. Habían 4 seres vivientes. ¿Quiénes eran los seres vivientes? Que estaban llenos de ojos. ¿Por qué lleno de ojos? ¿Acaso era un ser extraterrestre o algo creado deformemente que tenía un montón de ojos? Esto es simbólico para nosotros. Eso quiere decir, hermanos amados, que la obra maravillosa de Dios no se ha detenido. Y cuando Él manifestó su gloria, su gracia, allá a las 7 iglesias que estaban en Asia, Él mismo dijo, estas son
las 7 iglesias y las estrellas y el candelero que tú ves, dice, son los 7 ángeles y son las 7 iglesias. Y ahora aquí vemos los 7 espíritus que estuvieron en la iglesia como un símbolo del número perfecto, porque el 7 es el número perfecto de Dios. Desde que empezó su creación, porque Dios hizo, según la palabra, de la manera 7 días usó en su manera para crear todas las cosas. En el 7º descansó. Pero a la iglesia le dio el Espíritu. A cada iglesia. Eso simboliza, hermanos amados, que ahora en las iglesias y en nosotros mora el Espíritu Santo. Y por eso la iglesia está llena de ojos ahora. De ojos. De los ojos que han recibido el poder y la gloria de Dios para que la manifestación gloriosa se siga dando en medio de esta era o de esta generación con poder y gloria, porque el evangelio no se tiene que detener, tiene que continuar. Pero ¿quién va a hacer la obra si no somos nosotros? ¿Quién va a hacer la obra si no son sus siervos, sus hijos? Por eso, hermanos, vemos el interés de Dios cuando Dios les dijo: ustedes no van a estar solos. Yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Y por eso nosotros decimos, hermanos amados, que donde 2 o 3 estén en su nombre, ahí está Dios. Porque Dios está con nosotros. Pero para que Dios esté con nosotros, también nosotros tenemos que ver las cosas más allá de lo común que ven nuestros ojos. Por eso la palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas, cosas grandes y ocultas que tú no has visto ni has conocido. Cuando una persona ora, cuando hay alguien que ora, pero una oración de aquellas oraciones, no de que vamos a forzarnos, que vamos a orar porque pues tenemos que orar por algo, no, sino que no es que sea un costumbrismo, sino que un deseo del alma. Yo no sé cuántos de nosotros podemos tener un deseo del alma de poder orar, hablar con Dios. No sé si así le ha pasado a usted, que cómo es de interesante hablar con una persona, que se hablan buenos temas y que hay buenas palabras y que uno aprende y le gusta hablar con estas personas. Pues así es Dios con nosotros. Cuando nosotros hablamos con Dios, Él comienza a abrir nuestro entendimiento, comienza a abrir nuestro corazón, nuestra alma, y es donde nosotros comenzamos a ver, hermanos, los misterios gloriosos, las cosas profundas que guardan su palabra, porque nosotros hacemos su voluntad y porque vamos en el camino de su obra. Y no importa. Por eso nosotros tenemos que ver al pueblo de Israel. Lamentablemente el pueblo de Israel, estando ya a punto de entrar, fallaron. Porque cuando Dios envía a unos espías para que lleguen a sojuzgar las tierras que iban a conquistar, ellos regresaron, estas personas, estos líderes regresaron con buenas noticias porque habían visto lo bueno, pero también habían visto cosas malas. Pero los que no tenían fe, los que no guardaban la esperanza, ellos fallaron.
porque vienen y comienzan a declarar lo malo. Es cierto, esas tierras son tierras fabulosas que fluyen leche y miel y hay buen fruto, hay buenas cosechas. Y aquí traemos las muestras porque habían llevado muestras de aquello que habían encontrado. Pero por allá se acercan aquellos representantes de aquellas tribus negativas que podemos aplicarlas a las personas que insuficientemente no han creído en el poder glorioso de Dios, sino de una vida rutinaria normal. Por eso dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque ellos vinieron y le dicen, hemos encontrado cosas buenas, pero hay gigantes. Y nos parecen a nosotros que con su fuerza, con su poderío, ellos nos van a aplastar a nosotros, nos van a aniquilar, nos van a matar. Pero viene Josué y Caleb, dice, un momento, señores, ustedes no van a apelar por mí, ustedes no van a hablar por mí, yo voy a hablar por mi cuenta, porque lo que es mi casa y yo serviremos a Jehová. Y Josué y Caleb creyeron en la promesa que Dios les había dado, que les iba a dar las tierras que fluyen miel y leche. Nosotros vemos que la conquista de esas tierras, hermanos amados, fue una conquista de guerra, de lucha. Porque ellos lucharon hombro a hombro, sin tener la experiencia de un guerrero, de un soldado. Dios les dio la victoria porque los que peleaban no eran ellos, sino que era Jehová de los ejércitos por ellos. Es lo mismo, mis amados hermanos, hoy día. Nosotros vamos también en ese camino. ¿Y qué es lo que nos ha prometido Dios a nosotros? Dios nos ha prometido, hermanos amados, que cuando lleguemos al final de nuestra carrera, al final de nuestra declaración de fe, al final de la devoción cotidiana que hay en nuestra vida, nosotros vamos a encontrar tierras fructíferas, maravillosas, aún más excelentes que las que les dio a aquellos hombres en aquel tiempo, a Josué y Caleb. Porque Dios tiene preparado para su iglesia cielos nuevos y tierra nueva, la nueva Jerusalén. Dios tiene preparado para nosotros una vida eterna. Dios tiene preparado para nosotros grandes y maravillosas cosas si nosotros sabemos llegar hasta el final de nuestra carrera. Si nosotros sabemos caminar en el camino, si nosotros sabemos confiar en Dios, bendito y alabado sea su nombre. El Señor Jesús está con nosotros. Y nosotros tenemos que confiar siempre, mis amados hermanos, que no somos nosotros los que vamos a pelear por nuestra propia fuerza, sino que vamos a confiar en el Dios de la gloria. Y el Dios de la gloria siempre nos dará la victoria. Siempre, en cualquier circunstancia. Aunque sintamos en este momento, hermano Carlitos, el dolor y las palabras que no pueden llegar con una respuesta concreta, pero en medio de todo ello, hermano, la gloria de Dios se mueve. Porque hay un lugar preparado. Nosotros seguimos caminando. Hermanos, todos los días de nuestra vida, Dios está en medio de su pueblo. Y la palabra también dice que después de la tormenta viene la calma.
Y cuando viene la calma es que Dios pone en nuestro corazón la paz y la tranquilidad. Esto no sucede en cualquiera. Cuando nosotros presentamos nuestro holocausto, nuestro sacrificio, porque en el libro de Romanos, la epístola de Romanos nos habla y nos dice, en el capítulo 12, así que hermanos míos, os recomiendo, o les sugiero, o les aconsejo, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, que es vuestro culto racional a Dios. Todo lo que nosotros vamos a hacer en nuestra vida, y no pensemos que nuestro culto es el culto que celebramos en la iglesia. Ese es parte de la abnegación, parte de la disponibilidad de nuestra alma, porque estamos agradecidos, porque agradecemos a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace y por lo que Él está por hacer para con nosotros. Porque somos sus hijos, y un padre que ama a su hijo siempre le va a bendecir. Por eso su palabra abiertamente declaró y dijo, porque de tal manera amo y sigo amando al mundo, y por eso envié a mi Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo, para que todos los rituales del pasado, todos los que entraban al templo, los que entraron en el tabernáculo a celebrar este holocausto de sacrificio, de derramamiento de sangre, se detuviera hace 2000 años. Y por eso envió a su Hijo amado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El amor de Dios es grande, que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Lamentablemente no es así. Pero esto no queda en Dios, porque en el libre albedrío está en el hombre común, en el hombre entendido, en usted y en mí, que en un momento reconocimos que nuestro camino era un camino desbaratado, de pecado, y que no aguantábamos más que la solución la tenía el único Cordero Divino, Cordero Santo. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Oh, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Yo puedo hacerles una pregunta en esta tarde: ¿cuántos aman al Cristo de la gloria? Ese es el motivo y la causa por la cual estamos en este lugar. Porque este Cordero Divino que un día presentó su holocausto, no en el altar del incienso amarrado a los cuernos, sino en aquella cruz donde fue crucificado y donde su sangre fue rociada por la humanidad, para la humanidad. Porque la Biblia dice que nuestros pecados fueron lavados con la sangre preciosa del Cordero de Dios. El único y último sacrificio que se pudo ver lo trajo nuestro Señor Jesucristo. De ahí en adelante las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron. Vea usted ahora qué fácil es
recibir la bendición y la salvación de nuestras almas. ¿Cuánta sangre no se derramó? ¿Cuántos animales no se perdieron? Porque eran miles y miles, y puedo decir millones de animales que fueron sacrificados a causa del pecado del hombre. Hoy no, mis hermanos. Imagínense tener que comprar un becerro para poder llevarlo y que perdonen nuestros pecados. ¡Qué sacrificio! Ahora es diferente. Y por ello, hermanos amados, nosotros tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios. La palabra dice que debemos de entrar con acción de gracias al templo, porque es este lugar, hermanos amados, donde nos reunimos como iglesia, entramos en el atrio, ya no presentamos esas ofrendas de sacrificio como antes, sino que ahora venimos con un corazón abnegado, con un espíritu dispuesto, con una decisión completa de darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Por eso es que nosotros le alabamos y le adoramos de una manera especial. Yo cuando le alabo al Señor estoy ahí y no mucho me gusta voltear a ver para atrás, porque yo no sé cómo usted o cómo todos alabamos a Dios, pero yo sí. Yo cierro mis ojos y comienzo a sentir su presencia a través de la alabanza, a través de las palabras que salen de mi boca, dándole gratitud y gloria a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, al Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, aquel que rompió las ligaduras, las cadenas que nos ataban, aquel que cambió nuestro carácter, aquel que cambió nuestra forma de pensar, aquel que, hermano, nos hizo completamente diferentes. Ahora ya no somos lo que éramos antes. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas en el nombre de Cristo Jesús, el Señor nuestro. Gloria a su nombre para siempre. El verso 8 es muy importante del libro de Apocalipsis capítulo 5. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de ¿quiénes? Las oraciones de la iglesia. Las oraciones de los redimidos, las oraciones de los que han sido lavados con la sangre de Cristo. Hermanos, tengo unos textos para leerlos, pero ya no los voy a leer. Voy a tratar para concluir, hermanos amados. La palabra dice que el humo del incienso que se hacía en el altar del incienso, en el sacrificio, aquellos animales, el incienso, el olor era tan grato que subía como el humo a la presencia de Dios. O sea que el holocausto, el sacrificio subía en olor grato a Jehová de los ejércitos. Pero ahora la palabra nos dice que todavía los que tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Siempre que usted va a orar,
Siempre que usted se va a acercar a Dios, qué importante es esto, hermanos amados. No hay cosa más hermosa que hablar con nuestro Dios, que hablar con Él, que decirle, hermanos amados, tal vez no tenemos las palabras más adecuadas, las palabras más coordinadas para poderle decir lo grande y lo maravilloso que Él es. Pero como nuestro Dios es omnisciente, Él conoce lo profundo de nuestro ser. Aunque nuestras palabras sean cortas, o aunque nuestras palabras no lleven el cultivo del extracto de un idioma, pero sí lleva la intención profunda que sale de nuestro corazón y de nuestra alma. Porque si le amamos, hermanos amados, Dios lo sabe. Cuando nosotros nos acercamos a Él, lo primero que hacemos es declarar su gloria. Oh Padre, cuán maravilloso tú eres. El rey David enseña a través de los salmos unas oraciones tan preciosas. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Qué lindo es decirle: Jehová, nuestro Señor, es nuestro pastor y nada nos faltará. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Señor Jesucristo es el pastor de pastores. El Señor es mi Padre Celestial. Y si es mi Padre Celestial, nada, pero nada nos faltará. Y esa es la palabra de nuestro Dios. Y esas palabras, esa oración, hermanos amados, sube como el incienso puro o aromático hasta la misma presencia del trono de la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo que a Dios le encanta. Cuando usted se levanta de madrugada, cuando usted comienza a meditar su palabra, cuando usted toma la palabra y la comienza a escudriñar, cuando usted comienza a hablar con Él y cuando usted comienza a actuar a favor de su evangelio, Dios comienza a manifestar cosas grandes en nuestra vida. Dios está con nosotros. Dios está con su pueblo. Así que yo quiero terminar con esto, hermanos amados, con la cornisa. Porque la palabra también habla, en esa palabra que leímos, de una cornisa que estaba hecha de oro alrededor del altar del incienso. Pero esas cornisas eran para que sostuvieran los carbones encendidos y no cayeran al suelo. Y que el holocausto presentado fuera declarado completamente a la satisfacción del corazón y del alma a través de un sacerdote. Pero ahora, hermanos amados, cuando ya no tenemos un altar de incienso, sino que tenemos, hermanos, simbólicamente un lugar maravilloso cuando el velo se rasgó, de poder entrar al lugar santo y poder administrar nosotros mismos la ofrenda, el holocausto de nuestro sacrificio hacia la gloria de nuestro Dios. Entonces, hermanos amados, el carbón estará encendido para la gloria de su nombre. Yo quiero ver, leamos segunda de Timoteo. Déjeme ver. Vamos a encontrar lo que dice segunda de Timoteo. En el capítulo número 1, verso 6. Mire lo que dice ahora la palabra. Cuando se le habla a Timoteo.
O sea que el apóstol Pablo le pide a Timoteo dándole este consejo. Dice el verso 6 del capítulo 1 de 2 de Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora, el consejo era, y termino, el consejo: avives el fuego. Entonces en el altar de bronce no caían esas lumbres al suelo, sino quedaban en las cornisas. Usted sabe qué es esto. Esto lo usan mucho en mi país cuando están avivando el fuego, cuando están a que no se apague y que siga encendido. Pues hermanos, simbólicamente eso es lo que está diciendo el apóstol. Te recomiendo, te pido que avives el fuego que está ahora en ti. Ahora no está ya en el altar del incienso. Ahora el fuego, hermanos amados, está en nuestro altar, en el altar que está. Por eso su palabra dice que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros lo tenemos que avivar aquí adentro. La palabra dice: no contristéis el Espíritu de Dios, porque al contristarlo es lo contrario. El Espíritu sale, se desaloja. Hermanos amados, tenemos que cultivar el Espíritu Santo en nuestra vida. La llave más importante y más maravillosa para el cristiano, el que va a tener victoria, el que tiene victoria, el que espera victoria, es la oración, la oración, la oración, la súplica. Oh, mis hermanos amados, no hay cosa más linda que hablar con Dios a través de la oración. La oración, el alimento del alma. La oración, el alimento para la vida de victoria de un cristiano. Y llegaremos al final de nuestra carrera. Pongámonos sobre nuestros pies. Seguiremos hablando de cosas más lindas en todo ello que hay en el tabernáculo más adelante. Amantísimo Padre que estás en gloria, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque como pueblo tuyo y ovejas de tu prado, Señor, tú extiendes sobre nuestras vidas lo mejor, lo maravilloso, para que nosotros, Señor, en el caminar de nuestra peregrinación, vamos a obtener, Señor, una vida modificada, una vida diferente, Padre, donde la sangre de Cristo fluyó, limpió y ahora nos lleva. La sangre de Cristo tiene poder, como dice tu palabra. La sangre de Cristo tiene poder y sigue teniendo poder para limpiar los pecados del humano. Gracias, Padre mío, gracias, Padre eterno. Recibe siempre de nosotros nuestro holocausto, nuestro sacrificio puro, sincero, Señor, que es nuestro culto racional, porque te adoramos y te glorificamos. Y ayúdanos para que cada día podamos ser mejores. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a nuestros amigos, a nuestros hermanos, y bendice la iglesia Camino de Fe. A ti sea la gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos y cada uno, hermanos.